¿Hay alguna pregunta? ¿Está el micrófono abierto? Estamos esperando, doctor. Buenas tardes y primero que nada agradecer la ponencia de ustedes, tres doctores. Se ha hablado mucho sobre este tema de senescencia celular, la definición sobre superviviente y sobreviviente, que es caótica, me atrevo a decirlo incluso, porque parece que no nos ponemos de acuerdo en esta situación, porque es un tema bastante complejo. Yo pregunto, para los tres en dado caso, teniendo en cuenta una intervención que es el ejercicio y la rehabilitación, ¿cómo es que esta la llevan en sus centros de atención de salud? Considerando que hay reportes donde se menciona que personas sobrevivientes de cáncer en cualquiera de estas etapas que pueden atravesar, solamente del 2 al 9% son referidos a servicios especializados, sin tener en cuenta también la calidad del servicio que puedan estar recibiendo. ¿Hay alguna estrategia, hay alguna barrera, hay alguna situación que ustedes hayan identificado en sus centros de salud? Y lo comento porque se hablaba apenas hace poco, hace 4 días, sobre la medicina de precisión en personas con cáncer y ensayos clínicos en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Entonces me atrevo a hacer esa pregunta. Gracias. Yo he tenido 2 experiencias al respecto. Una en el Instituto de Nutrición, donde por lo lleno del servicio de rehabilitación se trataba de priorizar a los que estuvieran más mal, pero que aún se beneficiaran. Y aunque la clínica de supervivientes duró muy poquito, pues sí había pacientes involucrados. Casi siempre les dan mucho ejercicio aeróbico, aunque lo indicado en la literatura es que reciban aeróbico y algo de resistencia, dirigido a lo que pueda hacer la persona. Actualmente en la UAI lo que hago es que todo superviviente de cáncer que llega a mí lo mando, independientemente de su estado general, porque el mantener el ejercicio constante sí les mejora desenlaces. Hay ciertas cosas que no sabemos si las va a revertir, como el envejecimiento acelerado, pero sin duda si los mantienes más funcionales con menos caídas y tratando de reducir sus efectos a largo plazo como la fatiga, tienen mejores desenlaces. Ahora, lo que se sabe es que para que tú reviertas un poco el envejecimiento acelerado o estos malos desenlaces, es que el tratamiento de las comorbilidades es muy importante. Y difícilmente hay alguna comorbilidad de las que impactan realmente, falla cardíaca, POC, osteoartritis, el mismo deterioro cognitivo, que no se vaya a beneficiar de rehabilitación. Entonces, en general sí es mandarlos a todos. El problema es que no hay recursos suficientes para la cantidad de supervivientes que tenemos. Una de las tendencias actuales es fomentar el autocuidado y la autogestión en los supervivientes. Entonces, como este no es un problema local, sino internacional, se han buscado grupos de ejercicio comunitario, que sea un mismo superviviente, que sea como el líder o el campeón de ellos, que organice grupos de ejercicio, etcétera, y que solo eventualmente sean vigilados por un especialista en eso. Quizá no es lo ideal, pero reduce los costos y tiene un impacto aunque sea chiquito. Agregando un poco a eso, a lo mejor no en específico de sobrevivientes, la mayoría de los ensayos que hablan de una mejoría de los desenlaces de estos pacientes con cáncer asociados a ejercicio están hechos en programas de ejercicio supervisados que están dirigidos por un especialista en el tema y que implican tanto aeróbico como resistencia y etcétera. Son complicados a la hora que uno los lee. Entonces, en lo que se están interesando varios grupos de investigación recientemente es en tratar de hacer estos programas más accesibles a través de la supervisión a distancia, por ejemplo. Hay ya varios protocolos publicados que son primariamente factibilidad, donde el supervisor, aquel experto que puede poner un ejercicio como se debería a estos pacientes, está a la distancia con un grupo grande de pacientes, ya sea en tratamiento activo o supervivientes. Creo que por ahí podría haber alguna ventaja para sistemas como los de nosotros, que están pues llenos. Muchas gracias. Yo tengo una duda que a lo mejor es más para el doctor Rivera. Nos estuvo platicando un poco todas estas cosas que pueden suceder con relación al deterioro cognitivo, pero
En esta nueva era de la inmunoterapia, donde tenemos un montón de efectos adversos que antes no habíamos conocido y que no nos habíamos enfrentado, no sé si usted sepa más o menos en qué es lo que se está viendo con respecto al deterioro cognitivo y la inmunoterapia, ¿no? Más o menos sabemos qué pasa con la miocarditis, más o menos sabemos qué pasa con las neuropatías un poco, o sea, pero realmente el deterioro cognitivo creo que es de las cosas que están quedando un poco de lado con respecto a la inmunoterapia. Es una pregunta muy interesante. Creo que de repente nos emocionamos mucho con el lo logramos y olvidamos que esto está concatenado por un sistema mucho más complejo. La medicina de precisión no deja de activar la inflamación. Y al final la inflamación es la que va a generar un aumento de la expresión del fenotipo senescente celular. Entonces, lo que yo he visto en los pacientes en los que se ha utilizado inmunoterapia es que sí tienen declive funcional, sí tienen percepción de deterioro general, sí pierden peso. Entonces, sí es mucho menos agresivo y tóxico que darle doxorubicina a una persona mayor, que en la primera dosis pueda hacer falla cardíaca, pero o debe de entenderse que se sigue expresando el complemento, que se sigue expresando las vías alternas inflamatorias y que por muy preciso que sea el meter una inmunoglobulina al cuerpo, pues va a generar inflamación. Entonces no debemos de perderlo de vista, porque ahí es donde se determina la verdadera valía del geriatra, porque ahí es donde nosotros tenemos que decir al oncólogo, a limitarlo, a llevarlos a estos modelos de prescripción razonada en las dosis, ¿no? Lo que ustedes vieron en el estudio que la doctora les presentó de calcular no por área corporal. Y eso está pasando también en nefrología. Estuve en un simposio de nefrogeriatría y estábamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Calcular diálisis en función de área corporal total, ¿no? No hay un modelo más inexacto que esto, sino acercarnos a una prescripción más adecuada a través de volúmenes aparentes de distribución que tienen que ver con el volumen de la masa magra. Entonces sí, no hay que dejar de perder esto. Una cosa es ser preciso y otra el que toda la biología se nos venga encima, porque pues, estamos jugando un pool de moléculas, ¿no? Se puede expresar otras cosas alrededor. Por favor. Es una gran pregunta, Nat. No está bien estudiando, y hay alguna literatura que sugiere que sí podría haber efectos cognitivos como en genérico por tratamientos con inmunoterapia. Ahí a lo mejor yo quisiera llevarlos a dos puntos específicos. Uno, el tratamiento con CAR-T, que en ese está particularmente bien descrito que la gran mayoría de los pacientes hacen un deterioro cognitivo asociado al tratamiento. Hasta lo que sabemos en la actualidad es un deterioro cognitivo que parece altamente reversible. La mayoría de los pacientes salen del deterioro, pero no tenemos tanta experiencia como para saber qué va a pasar en 20 años, ¿no? Si estos pacientes van a tener o no deterioro cognitivo después. Y la otra cosa en la que creo que deberíamos estar pendientes en pacientes que tienen una prescripción de alguna inmunoterapia es en los efectos adversos específicos. En la inmunoterapia parece no haber una diferencia si tomas en cuenta pacientes de más y menos de 65 años, si lo divides ahí, en cuanto a efectos adversos. Lo que sí parece suceder es que es más frecuente que haya efectos adversos graves y que los pacientes mayores terminen hospitalizados. Muchos de esos efectos adversos graves, que son los menos afortunadamente, son de sistema nervioso central. Entonces solemos ver encefalitis y cosas feas. Entonces creo que ahí el papel del geriatra, con lo descrito en la literatura hasta el momento, es estar
muy, muy, muy pendiente, porque mientras más rápido tengas el diagnóstico de un efecto inmunorrelacionado, más factible es que puedas regresar al paciente a su basal, porque existen tratamientos, y más factible es que eventualmente puedas reintroducir el tratamiento si es que es necesario, porque se puede. Muchísimas gracias. Creo que es como el tema que ahora nos va a ocupar en el futuro. Realmente, no sé, para mí es un enigma y creo que los efectos adversos no son tan pequeños como habíamos anticipado y es tanta gente que probablemente de ahora... Yo creo que hay que estar muy al pendiente. O sea, estás acompañándome en este momento con mi alma los martes y los jueves en la tarde, donde ya le pusiste la saturación, se oye normal, está igual que lo viste, porque si diagnosticas una neumonitis pronto, lo probable es que le puedas dar tantita prednisona unos días, lo descansan, lo descalan e inclusive pueden reintroducir y si lo haces muy vigilado se puede. Pero sí requiere un ejército de personas pendientes para poderlos diagnosticar pronto. Si lo diagnosticas tardío, normalmente son muy malos pronósticos. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más enfocada, me gustaría saber su opinión respecto a un diagnóstico de cáncer en un paciente nanogenarios. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto al tratamiento. ¿Tomarlo, no tomarlo, darle más algo hacia el aspecto paliativo o realmente tratarlo? Regreso a los principios de la geriatría que me encargó Natalia y la respuesta grande es depende. Depende de un montón de cosas. Depende del tipo de cáncer. Cuando yo hablo de cáncer estoy siendo, y lo sé y lo subrayo, súper inespecífica. No es lo mismo hablar de un cáncer de páncreas que sabemos que los pacientes siguen falleciendo en la misma proporción que son diagnosticados, aunque sea unos años después, incluso después de un tratamiento extensivo. Ahora se están haciendo nuevos acercamientos al tratamiento, pero aún así la sobrevida es muy mala. A un cáncer de próstata de bajo grado que probablemente no le va a hacer absolutamente nada en la vida, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que yo saber es qué cáncer. Y dentro de un cáncer en específico, ¿qué marcadores tiene? O sea, ¿en qué contexto está? Incluso si uno lee, otro ejemplo random, cáncer de mama, los pronósticos son diferentes si tienes receptores de estrógenos positivos, si tienes HER2 positivo o negativo, cómo está tu actividad tumoral con el Ki67, qué marcadores tiene moleculares para tratarlo. Dependiendo de eso, sabrás qué tan agresivo es o no. Entonces vas a escoger dependiendo. Y la otra cosa es la persona mayor. Hace poco entrevisté a un onagenario que es completamente funcional para las actividades básicas, instrumentadas, tiene un trastorno neurocognitivo menor, creo que camina más que yo, tiene una muy buena red social, lo ves y ya ven que ahora hay estas aplicaciones de FaceAge que están de inteligencia artificial que están padrísimas. Él tiene 70. Entonces, ese paciente es probablemente candidato a muchos tratamientos en muchos contextos. Dependerá de los específicos. Entonces, tendríamos que ir uno por uno para saber qué se puede ofrecer y qué no se puede ofrecer al paciente. Sí, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ahí va. Hola, muchas gracias por sus presentaciones. Es siempre un placer escucharlos. Mi pregunta es un poco más, supongo que a perspectivas a futuro, justo en esta tendencia con la inmunoterapia y también en los supervivientes de cáncer, retomando como este aspecto de que las personas difícilmente regresan al primer nivel de atención. Y también retomando como lo teórico de los relojes biológicos, que voltean a ver un poquito el aspecto de vacunación. Entonces, considerando un poco algunos tipos de cáncer que pueden ser prevenibles incluso por vacunación, no sé si la perspectiva pueda ir a que el papel de vacunación tenga algún rol en la oncogeriatría.
general sí. O sea, todas las guías que existen, que no son muchas, hay de los NSSN y hay de ASCO de supervivientes, dicen que les completes el esquema de vacunación y que lo completes tan pronto como puedas. Como van a estar más vulnerables, sin llegar a estar frágiles necesariamente, te conviene vacunarlos, sin duda. Todas estas medidas de gerontoprofilaxis, no hay como un estudio directo en supervivientes de cáncer, pero en algunas cohortes donde se han establecido el ejercicio, la estimulación cognitiva, sí se ve que les mejoras desenlaces a las personas en general. Ahora, hay toda una rama de las gerociencias que sí se encarga de los supervivientes de cáncer, pero al igual que en el resto de las gerociencias, no tenemos datos muy duros para decir sirve o no sirve. Entonces, hay intentos con gerolíticos y con xenomórficos para ver si eso les reduce un poco el envejecimiento acelerado que tuvieron. Por ejemplo, metformina, los inhibidores de TOR, sirolimus, entre ellos, tienen cierta evidencia de que sí mejora. Después de que hubo un poquito de evidencia de eso, otras intervenciones como la vacunación han tenido por ahí flashazos, pero en realidad la explicación parece ser que si los mantienes sanos de lo demás, los mantienes bien. Entonces, sin duda hay un espacio para la vacunación, pero no es como que la vacunación directamente lo haga, sino que si la gente se mantiene sana, va a tener mejores desenlaces. Ahora, hay otros intentos igual de reducirles el envejecimiento acelerado, incluso con metformina en supervivientes de cáncer de mama, y los resultados, si los mides con relojes epigenéticos, parecen funcionar, pero no ha surgido o no ha habido un seguimiento lo suficientemente largo para saber si la expectativa de vida se modifica. Esto el motivo es que tanto esta parte de gerolíticos, geromórficos y estas cosas es muy nueva, y porque los supervivientes de la etapa moderna de la oncología, por decirlo de alguna manera, apenas están haciendo viejos. Entonces no sabemos bien. En cuanto a las inmunoterapias, yo creo que depende de cuál. Como modifican moléculas distintas, su impacto en el inflammaging o en la inmunosenescencia va a ser distinta. Entonces tendremos respuestas, probablemente a mí ya no me toque verlas así ya ejerciendo, espero, ¿no? Ya jubilado tal vez, pero es algo que apenas se está viendo por lo nuevo que es. Y otro problema es que evolucionan tan rápido estas terapias que quizá la que alcancemos a ver, cuando ya sepamos su impacto, no va a ser la que usen los oncólogos. Es un área difícil de estudiar por ello. Muchas gracias. Eso que dijo Juan Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias y con esto damos fin a este módulo.